Paiva en contacto. Entonces, buenas tardes, doctor. Les saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez de Justicia. Sí, muy buenas tardes, Oscar y Araceli, y también buenas tardes a la audiencia. Bueno, doctor, nos gustaría que nos cuente acerca de esta condena que estábamos mencionando, que es por, en este caso, invasión de inmueble ajeno y perturbación de la paz pública. Usted llevó adelante este juicio y consiguió esta condena a estas tres personas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, efectivamente, así como mencionaste, esta invasión había ocurrido en agosto del año 2021, en el cual algunas personas de forma clandestina, de forma violenta, habían ingresado en un inmueble de propiedad privada del señor Losinardi Raúl Colmán Fernández. Este inmueble está ubicado en la compañía Costa Fleitas, en la ciudad de Areguá, en el cual inicialmente habían ingresado 4 a 5 personas en el inmueble. Después, el titular del inmueble había conversado con los invasores que efectivamente era una propiedad privada, teniendo en cuenta que el señor Losinardi Colmán tenía ahí como una granja, el lugar donde tenía sus vacas, tenía sus animales, tenía también su pastizal, tenía árboles frutales. Entonces él tenía como una granja. Ese inmueble, estamos hablando de una finca número 36 de 7 hectáreas, y otra finca 1176 de 13 hectáreas. En total son 21 hectáreas, prácticamente 20 hectáreas el lugar donde fue invadido. Posteriormente, al siguiente día, eh, ingresaron más personas, y ya con la intención ya de quedarse en el lugar, ¿verdad? Entonces, el señor Los promovió su denuncia en un momento dado, se hizo las investigaciones correspondientes, y en el mes de enero del año 2022 se hizo el cese de hecho antijurídico, en el cual se le pudo indemnizar a las personas. Esas personas salieron todo el inmueble en su momento dado, y posteriormente se le había entregado al titular del inmueble su inmueble, y posteriormente ya no volvieron a ingresar otras personas que eh, querían llegar a invadir ese lugar. Eh, También lo que se puede demostrar en el juicio oral y público es que efectivamente la señora Shirley Dayana Maciel Rolandi fue la persona que había encabezado esta invasión, es la persona que actuaba como presidenta del asentamiento, y como vicepresidente tenía a Diego Alberto Florentín Ledesma, que también actuaba como líder del, del asentamiento, por decirlo así. Y también se pudo mostrar también de que Cecilio Álvarez Jiménez también formaba parte de la comisión, por lo que las personas que ingresaban en el lugar eran también engañadas por estas personas, porque le decía que era una propiedad del INDER, también que hacía gestiones ante instituciones de la municipalidad y también instituciones públicas, y recibían suma de dinero de 300, 500, 1 millón de guaraníes por los ocupantes que estaban en el lugar. Y cuando se realizó el cese también se dio a constatar que aproximadamente 200 personas estaban en el lugar. Entonces también en el juicio oral y público se puede demostrar que Shirley Dayana Maciel, conjuntamente con Diego Florentín, ellos habían incitado para ingresar en el inmueble, se habían aprovechado de otras personas también para tener un beneficio patrimonial de forma indebida, y también se pudo demostrar que con su actuación también incentivaba a la gente. Por ese motivo es que se configura el hecho punible de la perturbación de la paz pública. Y como antecedente es importante destacar que se le había condenado a 4 años de pena privativa de libertad, porque normalmente la condena en este tipo de hechos punibles, cuando las personas que habían ingresado en un inmueble y vuelven a salir, se le condena a 2 años de pena privativa de libertad. En este caso también se ha logrado una condena ejemplar de 4 años de pena privativa de libertad. La señora Shirley Rolandi se encuentra actualmente privada de libertad, y el señor Diego Florentín, una vez que quede firme su condena, va a tener que cumplir
su condena de 4 años. Y Cecilio Álvarez se le había condenado a 2 años de pena privativa de libertad con el beneficio de suspender esa ejecución de su condena por 2 años. Entendemos, doctor. Sí, es una causa bastante importante. O sea, de hecho, nosotros desde Justicia lo quisimos justamente tocar porque mucho se ha hablado, tal vez en un par de años atrás, con mayor frecuencia de todo lo que tiene que ver con las invasiones, las personas autodenominadas sin tierra que ingresan a propiedades reclamando como propiedad fiscal, pero poco se le hace el seguimiento justamente a qué es lo que sucede con esta causa, si finalmente los propietarios vuelven a recuperar o cómo queda esto. Por eso es que este hecho en particular, llegando a una condena, nos pareció sumamente interesante. Ahora, también teniendo en cuenta lo que usted mencionó, que se consiguió una condena ejemplar que es mucho más abultada, siendo el doble con relación a lo que se suele impartir en este caso. Ahora, mi consulta es la siguiente, doctor, teniendo en cuenta que usted mencionó que estas personas, las que incitaron a las invasiones, se hacían pasar o al menos manifestaron hacer trámites ante el INDER y otras instituciones. Ellos llegaron a confeccionar algún documento, falsificar algún dato que les garantice eso al menos para poder conseguir que estas personas ingresen, porque vemos que también recibían dinero por parte de los invasores que me imagino esperaban que esto sea todo en el marco de la ley. Y estas personas llegaban a engañarle a otras personas y decían que hacían los trámites ante la municipalidad de la ciudad de Areguá y se iban a sacarse una fotografía frente a la municipalidad con el intendente y de esa forma quizás le engañaba a la gente de que efectivamente era una propiedad municipal y que se estaban realizando los trámites de rigor. También se iba también supuestamente al INDER a realizar las gestiones, llevaban a contratar, por decirlo así, topógrafos de forma particular, realizando también quizás eh, la forma de una medición del lugar, siendo de que también ellos ya tenían, por decirlo así, loteando el terreno ajeno y de esa forma también vendían. Entonces quizás de esa forma se aprovechaba la gente y ellos cobraban suma de dinero porque también habían personas que fueron testigos en el juicio oral y público que habían ocupado el inmueble y que habían manifestado que efectivamente le había entregado la suma de guaraníes a la señora Shirley Maciel y también a Diego Florentín, entre 500.000. Y aparte otra vez que normalmente se tenía reuniones semanales, quincenales, mensualmente y también aportaba 20.000 guaraníes cada familia por los gastos administrativos, por decirlo así, en la comisión directiva. Entonces, de esa forma también se aprovechaba de la gente y ellos se beneficiaban de forma indebida, ¿verdad? Y por eso es que efectivamente, independientemente de que quizás ya no estén ocupando el lugar en este momento, también en su momento dado habían perjudicado a muchas personas, también el propietario también tuvo un perjuicio patrimonial, también un perjuicio en su salud y quizás también que le ocasione este tipo de hecho a la familia, ¿verdad? Es realmente genera mucho perjuicio a la familia porque uno quizás tiene su propiedad privada que quizás con mucho esfuerzo también adquiere, él se había adquirido por una herencia el inmueble en cuestión y que le intente sustraer o invadir así de esa forma, lógicamente tuvo mucho perjuicio a la familia. Entonces quizás también de esta forma también quizás es un mensaje para la ciudadanía de que efectivamente uno debe respetar la propiedad privada. Doctor, hablando justamente de estos daños que recibió la víctima, en este caso Leonardo Raúl Colmán, en esta condena se menciona que él incluso fue amenazado, coaccionado por los invasores. ¿Tiene conocimiento de si hay otra causa aparte por esto o si se tuvo solamente en cuenta para el hecho de la pena que se aplicó justamente más fuerte de 4 años a Shirley Maciel Rolandi y Diego Alberto Florentín? Efectivamente, por parte del Ministerio Público, nosotros hemos acusado y hemos solicitado también que la conducta desplegada por los acusados sea incursionado dentro de lo que establece el artículo 120 de la coacción
y atendiendo de que ellos actuaban en todo momento con violencia porque el señor Losnardi Colmán no se podía acercar a su inmueble por él quería hablar con los invasores explicándole que era una propiedad privada, que el señor tenía las documentaciones pertinentes y estas personas, los acusados, no le permitían que él se acerque a su inmueble y le amenazaban con palos, con machetes y otros objetos en el cual él no podía acceder a su inmueble y él tenía que correr en algunas ocasiones, retirarse del lugar para resguardar su integridad física. Y atendiendo también de que el tribunal consideró que el hecho punible de invasión inmueble le tiene insertado en su artículo también que una persona ingresa con violencia, entonces por ese motivo es que no, no consideró demostrar la existencia del hecho con relación a la coacción y entonces por ese motivo es que calificó nada más invasión inmueble y también la perturbación de la paz pública. Sí, llegó a considerar el tribunal que sí se pudo demostrar que esta persona invitaba a otras personas para ingresar en el inmueble y también se aprovechaba de la gente, por decirlo así, que quería tener un pedazo de tierra, porque también muchas veces estas personas actúan de esta manera engañándole a otras personas, diciéndoles que es una propiedad privada, que es el Estado y que vamos a organizar, hacer una comisión, un ayuntamiento, reconocemos la comisión de la municipalidad y quizás de esa forma ellos tratan de tener una propiedad de forma irregular. También quiero mencionar también de que el señor Losnardi Colmán, la hermana del señor Losnardi, tiene una propiedad pegada a la propiedad de, del señor y su hermana hasta hoy día no puede disponer de su inmueble. Estos invasores en el año 2021, en el mes de agosto, ingresaron hasta la fecha y la señora sigue recorriendo los juzgados, dice por justicia, y estas personas en su momento dado no fueron, por decirlo así, excluidos del inmueble y permanecen hasta la fecha. Entonces, quizás a esta altura del proceso, por decirlo así, se vuelve más difícil ya sacarle a esas personas que han ingresado de forma clandestina en un inmueble, porque con el transcurso del tiempo ellos ya tienen mejoras, entonces ya tiene que iniciar un juicio civil y ahí quizás se alarga el, la forma para sacar a la gente que invade un inmueble. Entonces, por ese motivo es que es importante es también que el Ministerio Público en su momento dado tuvo una rápida reacción y también realizó el expediente jurídico y que también el señor Losnardi Colmán recuperó su inmueble y hoy ya está también conforme con la condena obtenida, porque él también estuvo muy pendiente de la causa y efectivamente estuvo conforme con lo que emitió el tribunal a ese. Claro, entendemos, doctor. Justamente ese es uno de los aspectos también por el cual nos interesó poder consultarle al respecto de este caso. Y usted nos arroja bastante luz de que, bueno, si bien no ha de ser en todos los casos, obviamente cuando ya se procede a eso que usted mencionó, que los invasores ya empiezan a tener mejoras, se tiene que empezar a ver la cuestión del desalojo o al menos el reclamo sobre la propiedad en el marco ya de otras esferas que serían el fuero civil. Ahora, doctor, estamos viendo parte de la acusación de la causa en la que usted logró la condena a estas personas. También se menciona que hubo daños a la propiedad en el marco, o sea, al menos en el contexto de la tala de árboles, doctor. En este caso se podría configurar o se pudo haber analizado también como algún delito ambiental contra los hoy ya condenados. Justamente relacionado a ese punto específicamente, había declarado personales de Bosque, de BOA, y el personal de BOA había manifestado al tribunal que no llegó a constatar tala de árboles en el lugar, pero sí en su acta y consta
que sí hubo tala de árboles y que había tomas fotográficas, y por ese motivo también el tribunal decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público, porque no consideró que fue consistente la declaración del efectivo policial relacionado a la tala de árboles, y entonces por ese motivo es que también se va a abrir también una causa penal sobre declaración falsa. Eso es realmente bastante importante, doctor Paiva, teniendo en cuenta también lo importante del inmueble y lo que ocasionó toda esta invasión que ya consiguió una condena. Doctor, me gustaría también tomar otro caso que ya habíamos conversado con usted, el juicio para el exdiputado Juan Carlos Osorio por un supuesto caso de abuso sexual. ¿Cómo quedó esta causa finalmente? Lo último que teníamos era de julio, que se había acusado y estaba pendiente de audiencia preliminar. Y con relación a la causa de Juan Carlos Osorio, efectivamente había formulado una acusación en contra del señor, y efectivamente estamos pendientes de juzgado y público. No tenemos audiencia preliminar, digo bien. Entonces, por ese motivo es que estamos esperando todavía la fecha. No tengo en mente la fecha, pero está pendiente aún la realización de la audiencia preliminar. Recordemos que él estuvo acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños, conforme lo establece el artículo 135 del Código Penal, y que seguramente en su momento dado nosotros vamos a solicitar que la causa sea elevado a juzgado y público, y eventualmente la condena que se le puede aplicar al señor Juan Carlos Osorio. Doctor, en este caso, si nos puede recordar brevemente para que la audiencia también pueda tener en cuenta de cuándo o a cuándo se remontan los hechos que se le acusan, y bueno, que ahora estamos pendientes ya de una audiencia preliminar en este caso, doctor. Bueno, el hecho ocurrió aproximadamente en el mes de octubre del año 2020, en el cual el señor Juan Carlos Osorio tenía una casa quinta en la ciudad de Pacaraí, y ahí se fue una persona, en este caso el nombre es Jazmín Soledad de Cantero, que se fue con su hija como para limpiar, realizar trabajo de limpieza en un lugar con una amiga, y en ese momento también la señora le llevó a su hija para que la acompañe para realizar la limpieza del lugar, y en un momento dado, durante que la madre estuvo realizando los servicios de limpieza, la niña se encontraba en la sala mirando la tele, y en ese momento se acerca el señor Juan Carlos Osorio y intentó tocar los senos, manosearle a la menor, y eso es lo que había ocurrido, y por ese motivo posteriormente le había comentado a su mamá, y ellos se retiraron del lugar, y eso fue el hecho que se le atribuye al señor Juan Carlos Osorio. Entendido, doctor. Entonces nosotros también estaremos atentos desde el observador y también desde justicia acerca de esta causa que involucra entonces a también el exdiputado. En este caso, dos causas bastante importantes que usted también está llevando adelante, como es la causa del IPS, que también de venta de cargos del IPS, que está varada. Nosotros, doctor, si quiere dar un último mensaje a la ciudadanía acerca también del trabajo que está realizando, teniendo en cuenta que estas causas se están tramitando en el Departamento Central y usted suele venir a Capital por algunas causas que quedaron pendientes. Y no manifestar nada más que por parte del Ministerio Público en todo momento, conforme a, independientemente a qué tipo de hecho punible sea, o quién esté involucrado, o quiénes sean las partes de un proceso, eh, el criterio va a ser siempre de forma objetiva. En eso rige la actuación del Ministerio Público, y habla también de esa tranquilidad de la ciudadanía, de que efectivamente estamos nosotros para hacer justicia y hacer bien nuestro trabajo. Entonces, es eso que quisiera también mencionar a la ciudadanía, que efectivamente esté
tranquila que el Ministerio Público en todo momento va a actuar de forma objetiva en todos los casos que tiene y en este caso también en particular los casos que tiene una repercusión social, por decirlo así. Entonces, eso vamos a tratar de hacer lo que corresponda, así como también realizamos en todos los casos que tenemos. Pero muy importante también eso que menciona, así que nosotros le agradecemos muchísimo desde Justicia por los datos respecto a esta causa, así que bueno, le agradecemos su tiempo, así que tenga una buena tarde, doctor. Gracias, Oscar, Araceli. Bueno, nada. Así Bueno, tenemos. buen resto de jornada también al doctor. Así teníamos al fiscal Orlando Paiva, él es fiscal de la unidad de Luque. Justamente él entró en reemplazo de la fiscal Ledesma, quien tenía estas causas. Y nos comentaba